Hola amigos y amigas de las montañas, feliz día para todos y para todas, continuando con este, bueno, podemos decirle ciclo de conferencias, de capacitaciones, de información. Hoy de verdad me siento particularmente contento porque está ahorita acompañándonos desde España, desde Madrid, una persona que realmente admiro, tiene una historia realmente admirable y con quien pues me tocó a mí coincidir aquí en Hermosillo, Sonora, y pues gracias a la tecnología y a la buena disposición de ella, está aquí Jenny Casado acompañándonos. Jenny, bienvenida a este espacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, buenos días allí. Sí, muchísimas gracias, Jenny. Pues bueno, estamos listos para empezar con este tema, que es, pensé que a mí nunca me iba a pasar, Jenny. Exacto. Lo primero que bueno quiero agradecer a la familia Gómez a través de su empresa Las Morañas Supermarket. También darle las gracias a Antonio Barragán como coordinador y por supuesto a todo el equipo que desde California y desde Hermosillo hacéis posible que todo esto se pueda reproducir y pueda pasar fronteras. Muchas gracias, Jenny. También mi agradecimiento para todos ustedes, para ti también, que pues gracias a tu buena disposición estás aquí hoy. Pues no, para hablarnos de este tema, Jenny. Jenny, pensé que a mí nunca me iba a pasar. Así es. Así es, pensé que nunca me iba a pasar a mí, es algo que te hace un poco recapacitar y darte cuenta en la vida cuando te suceden acontecimientos desagradables, o no tanto, cada uno le toca lo que le toca, no es ni mejor ni peor lo tuyo que lo mío distinto, sino que son situaciones que no te planteas porque, pues por eso, porque piensas que nunca te van a suceder a ti. Entonces eso lo que ocurre es que no te deja estar preparada para cuando Mm, ocurren, poder estar un poco alerta o pendiente o por lo menos saber cómo actuar o por dónde te va a venir o bueno, simplemente poder encajarlo de una forma o de otra. mm, mm, mm. Exacto. ¿Qué ejemplos podemos tener de las cosas Eh, que en tu experiencia, ¿no? Los seres humanos vivimos? Porque cabe señalar que Jenny es activista, ella se dedica a participar en muchos foros presenciales y virtuales, allá en España, aquí en México, en Latinoamérica. ¿Qué situaciones, Jenny, por ejemplo, son las que pensamos que nos iban a pasar desde la experiencia que tú tienes? bueno, pues a mí la primera experiencia que tuve grande, que nunca me iba a pasar a mí, por ejemplo, fue el fallecimiento de mi hermana con 20 años de un tumor en la cabeza. Mm, Mi hermana empezó enferma el 1 de enero y el 3 de julio falleció, se duró 7 meses. Y ese fue el primer impacto grande que pasó en casa, que nunca nos iba a pasar a nosotros, nunca habíamos vivido un fallecimiento tan cercano y mucho menos de una persona tan joven. mm, Entonces ahí empiezas un poco a darte cuenta que la vida no es tan fácil, que la vida no es un camino de rosas, que la vida hay que vivirla, pero por otro lado también yo creo que depende mucho del momento en el que te vayan sucediendo las cosas. Esto a mí me sucedió con 18 años, mi hermana tenía 20. mm, Entonces, mm, afrontar ahí situaciones es complicado, pero no estás sola. Quiero decir, tus padres están ahí. Entonces, la responsabilidad de hacer todo lo que tiene que ver con el tema de ayudar a los demás, básicamente es de ellos. Tú tienes solo que cuidarte de ti mismo, que es bastante, y hacer un poco lo que puedes, pero las responsabilidades son distintas según vas creciendo, según te van mm, sucediendo mm. cosas y según las tienes que ir afrontando. Después mi segundo trauma, podemos decir, fue 10 años más tarde. Mi padre con 60 fallece también de un linfoma. Ahí es cuando un poco nosotros empezamos a hacer pues una vida, pues ya nos casamos, empezamos a embarazarnos, empezamos a pensar que la vida, bueno, pues va tomando como otra línea, ¿no? Nos va encaminando hacia ya esa otra parte que nos hace sentir ya que somos más mayores, que vamos madurando y resulta que no, que te vuelven a dar, te vuelve a venir una situación complicada y te das cuenta de lo vulnerable que podemos llegar a ser. Mm, Entonces, ujú. todo lo que se supone que habías avanzado con el primer caso, pues otra vez te vuelve a venir de nuevo, ¿no? En esta situación en la vida. Lo que ocurre es que aquí ya es distinto, porque antes estaban papá y papá y mamá nos ayudaban a nosotros. Ujú, Ahora, ¿qué ujú, ocurre? Papá ya no está y mamá ya está más o menos tocada, ¿no? Lo podemos decir.
Entonces mamá ya no solo se ha quedado sin papá, sino que además de se ha quedado sin papá, se ha quedado sin su primera hija, que evidentemente no se repone, ¿no? Entonces ahora ya sí que empezamos a adquirir determinadas responsabilidades para las que no estamos preparados, porque esto es algo que tampoco nos va a suceder a nosotros. Y luego ya un poco más tarde, pues 10 años más tarde, en mi vida ha sido más o menos cada 10 años lo más directo, que eso no significa que entre medias hayan seguido pasando las cosas cotidianas que a todo el mundo le pasan en la vida, pues enfermedades, otros fallecimientos, otras pérdidas, otros cambios generales en la vida. Pues el último golpe, bueno, pues fue que mi hermano pequeño, bueno, pues en parte tampoco fue capaz, yo creo, de gestionar esto que acabo de comentar. Y entre otras cosas, pues da. Y entonces, si para lo primero no estás preparado, para lo segundo no estás preparado, pues ya para esto ni te cuento. Porque al final, bueno, pues un cáncer, una enfermedad, no estás preparado, pero lo oyes. Los procesos. Se oye, se comenta, se dice, pues bueno, hay que cuidar, hay que hacer tratamientos, es importante que la gente pues esté bien acompañada, que no se desanimen, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso particular, este último fallecimiento ha sido un shock que a día de hoy, bueno, seguimos todavía tratando de gestionar, porque luego hay cosas que suceden que son, bueno, te iba a decir muy curiosas, vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo un poco de todo, porque resulta que con los dos primeros fallecimientos somos familiares de fallecidos, pero con el último fallecimiento no somos familiares, somos supervivientes. Ah, La buen muerte por punto. suicidio, bueno, pues sí que es verdad y sí que está demostrado, estudiado y así es que el duelo por un fallecimiento no es lo mismo que un duelo por una enfermedad, porque al final tiene sentido. Cuando tú tienes una enfermedad hay una consecuencia, o sea, hay un efecto y hay una consecuencia, ¿no? Entonces tú puedes cerrar. Hay una causa y un fin, y tú puedes cerrar una etapa, ¿no? Te gustará más o menos, tardarás más o menos, pero es lo que hay. Pero cuando tú tienes un fallecimiento sin que esté, en nuestro caso particular, predecido por una enfermedad, que evidentemente algo hay porque una persona en su sano juicio no toma una decisión así. Todos luchamos a favor de la vida, no luchamos en contra de la vida, entonces algo está fallando. Pero cuando eso sucede así, tú no sabes cómo cerrar ese episodio, no sabes a qué agarrarte, no sabes si ha sido por una causa, por otra, porque no has estado pendiente, porque has estado demasiado pendiente, porque no has echado una mano cuando esto pasaba, cuando resulta que no te has dado cuenta de... Entonces, al final, existen una serie de conceptos, ¿no? Adicionales y completamente ligados a este tipo de fallecimiento que hace que los duelos y la gestión emocional de estas situaciones sean mucho más complicadas. A ver, Kelly, ahí hay cosas bien importantes que me gustaría que nos compartieras. Esa palabra de cuando uno decide no vivir es muy interesante porque hasta está censurada en las redes sociales. No se puede a veces expresar, pero es una realidad, pues. Es una realidad de la cual a veces no se habla, pues son cosas que a lo mejor tenemos como ajenas o como muy distantes. Y si revisamos en las familias a lo mejor no es tan frecuente, pero cuando menos en mi familia sí me tocó con un tío abuelo, pues no, y lo mismo, o sea, es el tema se censura, no se habla. En aquel momento de vida, pues yo estaba chiquito, ¿no? Ya como adulto, ya es cuando uno se empieza a dar cuenta, porque pues aunque sea un secreto, hay cosas que de verdad no se pueden ahí tapar, pues no. Entonces, en este orden de ideas, Jenny, ¿cuál es la diferencia cuando vivimos un duelo, que fue lo que tú viviste con tu hermana, y con la muerte de tu papá en diferentes momentos de vida? ¿En qué momento somos supervivientes, pues? ¿Y qué significa desde la experiencia? Porque es parte de todo lo que tú haces en las participaciones en diferentes foros. ¿Qué significa ser supervivientes, Jenny, de este tipo de situaciones tan censuradas? Pues superviviente sobre todo, si quieres nos podemos centrar en el último fallecimiento, ¿no? Que es Sí, cuando una sí, sí, persona sí. pues decide Ujú, quitarse ujú, en medio. Al final tú, incluso todo lo que tiene que ver con eso, cuando una persona fallece y lo tiene
hay una enfermedad y puede haber una consecuencia y ya la enfermedad es grave, ¿no? Y ya te dicen que puede que no salgas de ahí. Incluso a mí me da tiempo a hacer un testamento, me da tiempo a hablar con Ujú, la gente que ujú, quiero, me da tiempo a dar ujú, algún tipo de explicación, me da tiempo a dejar algún mensaje, ujú, me da tiempo a ujú, dar, bueno, pues a mis hijos que quiero que hagan, a dejar alguna carta, a dejar alguna historia. Cuando el ujú, fallecimiento es de este modo, que podemos decir que son fallecimientos repentinos, ¿no? También lo ujú, podríamos englosar dentro de cualquier tipo de muerte traumática, ujú, ujú, repentina, pues todo este tipo de cosas no se hacen normalmente. Yo te hablo de mi caso particular, luego hay gente que sí, que lo tiene muy organizado, muy estructurado y lo dejan todo perfectamente ujú, planeado y demás. Entonces, en mi caso sucede esto y te encuentras con una serie de circunstancias que se te escapan completamente de las manos. Simplemente un ejemplo es que no existe un testamento. Cuando no existe un testamento y mi hermano ya ha heredado porque mi padre ya ha fallecido, al final lo que tienes son un montón de papeles que no sabes ni por dónde coger ujú, y un ujú, montón de ujú, situaciones que no sabes por dónde abarcar. Por ejemplo, ujú, un móvil. Mi hermano ya es una persona mayor, ya no vive en casa, vive en su casa, tiene su trabajo, tiene sus gastos, su situación económica la controla él y no, evidentemente, no da cuentas a lo que es su familia. ujú, Entonces, si tú un mes no pagas una factura de un móvil, no pasa nada. El segundo mes no la pagas, no pasa nada. Pero al tercer mes, sí, porque evidentemente las empresas quieren su dinero, que evidentemente nosotros no sabemos ni que existe. Entonces, pues bueno, son cartas dirigidas directamente a la casa de tu madre como única heredera en el nombre de tu hermano que acaba de fallecer de la forma que ha sido. Y bueno, pues tienes que sacar fuerza y decir a tu madre primero que no pasa nada cuando tú no tienes ni idea de lo que puede pasar, que tú te enfrentas a ello y lo solucionas cuando no tienes ni idea de lo que estás hablando ujú, ujú, ujú. y bueno, pues que esté tranquila y tú también. Cuando, insisto, una llamada, a quién, de qué, por qué y hasta qué punto te puede afectar o no. Entonces, Ujú, además de eso, lo que ocurre es que tu cabeza está llena de tratar de entender todo lo demás. Es decir, eso es una parte, pero por el otro lado tienes la cabeza llena de qué ha pasado, por qué ha pasado, cómo lo afronto, cómo lo llevo, cómo hablo con mis hijos, cómo miro a mi marido, cómo hablo con mi madre, cómo me voy a trabajar, cómo salgo a la calle, cómo vivo yo misma. por Entonces, eso. todo esto te hace entrar como en un bucle y sobre todo, injustamente yo creo que nos creamos nosotros mismos una serie de responsabilidades que no deben ser del todo nuestras, ¿Cómo cuáles, porque por con ejemplo, todo se Jenny? aprende. Pues eso, por Ujú, ejemplo, ¿qué pasa si no llamo a mi madre? A mí eso sí que me lo enseñó un psicólogo. ¿Y qué pasa si no llamas un día a tu madre? Pero ¿cómo no voy a llamar a mi madre si acaba de perder un hijo de la forma que lo ha perdido? No tiene un marido para apoyarse, ha perdido otro, sabe que tiene a los demás hijos destrozados porque no podemos tampoco con la situación, ujú, tiene que ser fuerte. ¿De dónde sacamos toda esa energía? ¿De dónde se saca esa fortaleza? Bueno, pues al final a lo que aprendes es a relajarte, estar tranquila, utilizar el sentido común. Yo siempre hablo de energía, porque tu energía en ese momento a lo mejor no es 100, a lo mejor es 60. Si ujú, empleas 50 en hacer esa llamada que no sabes a qué va destinada, ni con quién, ni ujú, para qué, ujú, ni siquiera de cuánto, ujú, te queda para el resto del día, pues o 10 o 20. Si empleas 10 en llamar a tu madre para ver qué tal está y te tienes que seguir llegar a casa. En mi caso mis hijos eran pequeños, había que atenderlos, había que hacer pues lo que requiere una vida de una persona normal que va a trabajar, que coma, que come, que compra, que sale, que entra, que tiene que hacer más o menos lo mismo y sobre todo además, porque yo no quiero que mis hijos sean unos hijos infelices y que vean a su madre todo el tiempo triste o llorando o desesperada. Entonces yo ujú, tenía que buscar ujú. herramientas para que todo esto no fuera así, ¿Y pero cuáles siempre herramientas partiendo, encontraste, Jenny, por ejemplo? por ejemplo, a mí salir al aire libre a que me diera el aire, la luz de respirar, correr. Yo corría mucho. Yo Mm, he ujú, corrido muchísimo. Y yo no corría por tener las piernas bonitas, sino yo corría para que mi cabeza pudiera volver a casa y estar un poquito más sana. mm, Luego me ha venido ujú. fenomenal para las piernas, pero no Ujú, correr, por ejemplo, a mí me ha venido muy bien. Luego hay mucha gente que ujú, dice comentar, ¿no? Compartirlo. Mi marido siempre decía que cuando yo mejor estaba era cuando más compartía. Pero ¿qué ocurre? Que mm, nosotros cuando pasó esto no lo hablábamos con nadie. Yo nunca hablaba, o sea, yo he mm. tardado 6 años en explicarles a mis hijos qué ha pasado de verdad con su tío. ¿Qué te Porque yo no, impedía, por con, ejemplo, Jenny, hablar de esto? pues, Porque como te comenté, se vuelve como un tabú, ¿verdad? bueno, al final yo te vuelvo a hablar de energía. Si yo tenía que emplear toda esa Ujú, energía en ujú, resolver ujú, papeles
en tratar de poder hablar con mi madre, en mirar a la ujú, cara a mis hijos y que no pasara nada, en ir a ujú, trabajar y ser una persona más o menos normal. Si yo toda esa energía la tenía ahí y no sabía o no tenía respuestas muchas veces, para lo ujú, que no ujú. tenía respuesta y no estaba preparada, era para que un hijo mío viniera y me dijera, mamá, me he enterado de esto, ¿qué ha pasado? Yo ahí no ¿Cómo podía fue? entrar, Ok, ¿y cómo no fue? podía, no, Ujú, no se podía, no. claro. Ujú, ujú, Porque, por ejemplo, mi hijo mayor, que tenía cuando pasó esto 10 años, y dijimos que había sido una muerte súbita, tardó un ujú, año en poderse dormir por la noche. Todas las noches me decía, y mm, mamá, ¿y si yo mañana no me levanto? ¿Y si ay, tú no, mañana no te pobrecito. levantas? Pues Ujú, ya es suficiente. O sea, a mí ya no me cabían más cosas en la cabeza. ujú, Tenía que ujú, hacer demasiados frentes. Por eso esto es lo de las responsabilidades que te hablaba antes, que a lo mejor tú a ti mismo te exigías muchas responsabilidades y ujú, algunas, por supuesto, que podías compartirlas, pero ¿con quién? ujú, Con mi ujú, hermano que estaba fatal, mi hermana que no podía con nada, mi madre que como para darla más, con mi marido, por ujú. supuesto, con mi marido compartía muchísimas cosas, pero al final, por mucha gente que te quiera ayudar, con mis amigos, yo soy una mujer súper afortunada, he tenido muchísima ayuda, pero al final, Ujú, el mundo ujú, real eres tú. ujú, Y eso os puedo asegurar que es súper complicado. No es ujú, imposible, ujú, pero es ujú. muy complicado. Entonces, Hijos, cuando tú ves ujú, que vas llegando a tocar fondo, es cuando tu cuerpo tu cabeza te paraliza. O sea, te dice, no. O sea, ujú. insisto, yo siempre me ponía energía. ¿Cuánto tengo hoy? ¿Cómo me he levantado? ¿He Exacto. dormido bien? He dormido fenomenal porque acababa agotada. Pero 100%. ¿cuánta energía tienes para afrontar el día siguiente? Ujú, ujú, Pues eso, un exacto. psicólogo me enseñó a que si no llamas a mamá un día, no pasa nada. Y Pero está tú te bien, tienes que dar pues. cuenta sola. Exacto. Aquí Primero nuestras... que no ujú, pasa nada ujú, y luego que esta vida no son los mundos de Yuppie. ¿Quién te ha engañado a ti? ¿Quién te ha dicho qué? Pero como era ujú, algo que nunca me iba a pasar a mí, pues yo no estaba ujú. preparada para esto. Exacto, y así es, ¿no? Y aquí en nuestras familias latinas pasa mucho eso, que cuidamos a los demás, ¿no? Pero a veces nuestros procesos los dejamos a un lado por esta parte casi de sacrificio, sacrificarnos para que el otro sane sin tomarnos en cuenta nosotros. Para ir cerrando Exacto. esta primera entrevista, Jenny, retomaría yo el tema de, obviamente a mí nunca me va a pasar, el tema de ser superviviente. ¿Qué mensaje nos mandas a todos los que nos escuchan, tú como superviviente, Jenny, de esta situación que fue hace cuántos años, Jenny? Pues 11 va a hacer ahora en noviembre. 11 años. 11 años. ¿Qué mensaje nos mandas, Jenny, tú como supervivientes y cómo nosotros podemos entender en qué momentos estamos en duelo y en qué momentos somos supervivientes, Jenny? Genoveva, perdón. A ver, lo primero cuando te sucede algo así, lo primero que te ocurre es que de repente tienes un shock emocional increíble, Mm, porque es lo que te estoy diciendo, no estás preparado. Algo que no te va a pasar a ti, por eso estamos hablando nosotros ahora, para que si hay gente que nos escucha y le pasa algo, por lo menos ya ha oído hablar de este tema. Esto ok, es una cosa muy que buen punto. Ujú, desgraciadamente no hay que mirar mucho, pero por ejemplo, yo que te estoy hablando desde España, te estoy hablando desde Madrid, aquí en España hoy casi 11 personas se han quitado la vida, se están quitando la vida. fíjate, Tenemos que diarios hacer allá. algo por evitarlo, Ujú, 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 diariamente. ujú, Entonces, empecemos a hablar de ello, empecemos a ver que es importante, empecemos a compartir, empecemos a quitar esos tabús de hablar de cualquier tema que tenga que ver con la salud mental. Empecemos ujú, a no tener miedo porque no dais, cuando se habla de esto no damos ideas. Al revés, a mí me hubiera encantado que alguien en un momento dado me hubiera hablado de esto. ujú, Mirémonos a ujú. la cara, mirémonos a los ojos, qué nos pasa, cómo te puedo ayudar. A veces hablamos, a veces no hablamos, pero por favor, no. O sea, siempre nos puede pasar algo. Esto es Ujú, una situación extrema, ¿no? Pero te pueden pasar muchas otras cosas en medio que también piensas que nunca te van a pasar a ti. No es, ujú, esto no es un caso único, esto es un caso, bueno, puntual, que es mi experiencia y es lo que estamos compartiendo y es verdad. Lo que pasa es que esto excelente. produce mucho dolor, insisto, porque no estamos preparados. Exacto. Hablemos, compartimos. Eh, Ujú,
no sé, que no nos callemos, que no nos dé... Hablar de salud mental es muy complicado porque da vergüenza, Ujú, porque ujú, duele, todo lo que tiene que ver con salud mental duele. Duele el que yo lo ujú, comparta contigo, duele el que yo lo hable, duele el que tú y yo estemos hablando ahora, compartiendo esta charla, porque ujú, ¿tú qué crees? Que cuando yo termine de hablar contigo, yo no voy a acabar por lo menos ujú, cansada, como si ujú, me hubiera dado una ujú. carrerilla. Pues seguramente que Exacto. sí, pero Ujú, porque estás hablando con el alma. Pero ojalá a mí me exactamente. hubieran hablado como estoy yo hablando ahora contigo. Ojalá. Ujú, Por lo menos sí, estaríamos un pelín más preparados. Que por lo al principio menos. seguramente no nos entenderíamos, no entenderíamos por qué, pero luego de verdad que hay gente que te ayuda, hay asociaciones que te ayudan, hay psicólogos que te ayudan, pero hay gente de la calle que le ha pasado y que puede Ujú, compartir. Y nos tenemos que exactamente. aprovechar de esto. Exacto, yo creo que con eso nos quedamos, Genoveva, con que es importante hablar, es importante compartir. Estas cosas sí suceden, las hablemos o no las hablemos, suceden, y mientras más lo hablemos, más información tenemos y entendemos que estas cosas pueden pasar. Te agradezco mucho, Genoveva, que nos hayas hablado con el alma de verdad, porque esto realmente transmite, nos estás transmitiendo tu experiencia. Agradezco mucho pues este medio, ¿no? Que es el canal de las montañas para poder escuchar eso, y desde mi parte de verdad me quedo con una sensación así como conmovido por toda la historia y todo lo que vivieron, con la información de a veces vivimos un duelo, pero a veces somos supervivientes. Y de nuevo, todo mi agradecimiento, toda mi admiración hacia ti, Genoveva, y pues ojalá pronto podamos coincidir una vez más aquí en México.